y voy a tratar también de siempre involucrar un poquito de la experiencia que pueda compartirles con mucho gusto, ¿no? Entonces habla de la parte del antes, el durante y el después. Ya vimos, este es el tema 9. eh, y Ok, perfecto. Bueno, primero agradecer también al doctor Oscar Merced Ortega, que es el que ha elaborado esta guía que nos ha servido mucho y ha sido guía a muchas personas que estamos en este negocio y que nos han ayudado a construirla de una manera muy, muy fuerte y que siempre es un ejemplo a seguir, ¿no? Por la parte de sencillez y humildad. Entonces, vamos las reglas para reuniones efectivas y dentro de estas reuniones efectivas siempre tenemos que tomar en cuenta el antes, el durante y el después que tiene que existir en una reunión, ¿no? Entonces, el antes tiene que ver mucho con la preparación que tengamos en nuestro negocio, ¿no? Entonces, hay que siempre estar preparados, ¿no? Entonces, sí, con mucho gusto, en parte de grabar. Ok, está grabando, de hecho sí está grabando. Muy bien, perfecto. Entonces, el antes, tenemos la parte del antes donde para mí siempre ha sido muy importante prepararme. A lo largo de los 10 años que he tenido en la industria farmacéutica y cuando empecé, pues era yo siempre, bueno, tengo actualmente 35 años, pero empecé a los 25 años y entrar en la industria farmacéutica es algo que me costó trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente yo al entrar trataba con gerentes de calidad, gerentes de metrología, de validación, con directores de calidad donde tú al llegar a ofrecer un equipo, pues llegas con la disposición y a lo mejor un poquito con decir, pues yo soy el que domino mi equipo, pero es gente con mucho conocimiento y mucha experiencia. Por lo tanto, tienes que ir preparado. Y si tú no vas preparado, es muy fácil que no puedas responder algunas preguntas que te puedan hacer. Entonces hay que tener mucho en cuenta que para tener una reunión efectiva hay que estar preparados. Entonces, hay que cumplir un ciclo de ventas y en el ciclo de ventas viene la parte de una reunión que tiene que ser altamente efectiva mediante la previa preparación o el apoyo de un equipo de trabajo que te involucre. Últimamente en la industria está y me gusta mucho relacionarlo porque también en Global yo lo he visto, que por ejemplo, cuando tú haces una reunión ya no te encuentras únicamente, Alex, siempre te vas a encontrar a todas las áreas, ¿no? Con el director de calidad, de metrología, todos deciden, el de comprador, etcétera, ¿no? Entonces hay bombardeo de preguntas de todos. Entonces tienes que tener una mente ágil y la información perfecta. Pero también se da mucho que ya te puedes también acompañar de gente experta en el tema, a lo mejor con los ingenieros de metrología, en mi caso, o te puedes acompañar con gente experta. Entonces, esto es muy importante, que si a lo mejor no tienes el conocimiento, tengas en cuenta que tienes que acompañarte con la persona correcta y con la persona que te está apoyando en un crecimiento. Tiene que existir un acompañamiento y tiene que haber la sencillez de dejarte acompañar, porque también esta parte es muy importante, el dejarte acompañar para aprender, ¿no? Porque a lo mejor hay toda la disposición de tú decir, yo te acompaño donde quieras, pero si tú no quieres que te dejen acompañar, jamás vas a lograr un crecimiento, ¿no? Entonces, en grandes empresas, cuando te capacitan, siempre viene la primera parte que cuando vas a tener reuniones, te dicen, te voy a acompañar durante los 3 primeros meses y yo no te voy a soltar hasta que estés listo, hasta que tú no veas, yo no te puedo pedir que hagas algo que no me has visto hacer. Entonces es muy importante esta parte, ¿no? Y que tiene que ver con la identificación del negocio y que tiene que ver con la identificación de tu patrocinador y de todas las personas que estén dentro de la organización. Entonces, ¿por qué hay que dar siempre el lugar correcto a la persona correcta? ¿Para qué? Para que apoyar a cerrar el negocio. También viene el durante la parte de la presentación hay reglas muy claras que vamos a ver más adelante, pero que tienen que ver con el cumplimiento para mí la palabra clave es profesionalismo. Tienes que comportarte como un profesional y siempre denotar también dentro del profesionalismo la sencillez y la humildad. No, no porque tú tengas la información de la mano, tienes que demostrar arrogancia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la arrogancia siempre es símbolo de inseguridad también. Entonces, siempre hay que tener esta parte muy en clara y que te va a dejar una buena imagen de profesionalismo. Y escuchar. En el ejemplo del video a lo mejor vimos que no escuchó mucho, bueno, escuchaba muy poco, él estaba directo a vender, pero ya lo había examinado desde antes. Pero a mí me ha funcionado mucho aprender a escuchar a las personas para no adelantarnos a hacer suposiciones o adelantarnos a creer que ellos tienen un punto de vista cuando no es correcto, ¿no? A lo mejor ellos con una palabra que te dicen, oye, pero, y tú dices, no, ya me puso pero, ¿no? Es que este no sabe nada, ¿no? No, hay que aprender a escuchar, ¿no? De a qué se debe ese pero y por qué fue causado, porque lo causado posiblemente fuiste tú al no dar una presentación correcta, ¿no? Entonces, hay que evitar esos peros, sino hay que evitar, sí, preguntas, pero, lógicamente,
evitarlos para que no haya duda, ¿no? Y el después, lógicamente, tiene que haber un seguimiento de lo que pasó y una retroalimentación. Para mí siempre, creo que el siguiente tema tiene que ver con la parte de evaluación y también siempre hay que evaluar lo que pasó en la reunión y hay que tener también la sencillez y humildad de decir, pues bueno, ¿en qué me equivoqué y en qué puedo mejorar? Entonces, eso siempre va a dar un crecimiento, ¿no? Tener en cuenta que siempre hay que mejorar. Entonces, viene esta parte de las reglas, el antes, durante y después, que ya mencionamos. Y lógicamente también tenemos la parte de reunión, tipo de reuniones que existen. Hay que también tener visualizado siempre que tener metas, ¿no? En esta guía que hemos estado aprendiendo, siempre la parte de metas, de ponerte metas claras para poder cumplimiento y tener medición, porque si no tienes medición de lo que estás haciendo, lógicamente no tienes cómo evaluar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te puedes decirte una diaria, una a uno, ¿no? Que una a uno es tener directamente cara a cara a la persona, a lo mejor como el ejemplo, la parte de también una reunión casera, que puedes decir en tu casa puedes reunir un grupo de personas, entonces puedes decir, bueno, pues yo quiero a lo mejor una o cinco personas en esta tipo de reuniones. También hay pues, la parte de grupales de 5 a 50 personas que desafortunadamente por la pandemia y el COVID se han complicado mucho en de que no podemos reunirnos de un número de personas y se extrañan demasiado porque siempre ahí hay no es lo mismo la energía que puedas sentir con una persona cara a cara que a lo mejor hacerlo mediante este medio, ¿no? Que estamos viéndonos por videoconferencia, pero siempre la parte de energía personal y la observación también de las personas es muy importante para a lo mejor hacer unos cierres efectivos, ¿no? Y la parte de grupales, ¿para qué son? Hay que identificar para qué queremos esta reunión y también es muy importante identificar a nuestro prospecto para qué, cómo lo vamos a reunir y de qué manera vamos a encontrar la eficiencia, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la persona con la que vamos a reunirnos y obtener la información esencial que nos permita visualizar desde antes cómo es que vamos a aprender bueno, cómo es que vamos a leccionar o qué tipo de reunión lo vamos a dirigir, ¿no? También, entonces tenemos también la parte de multidinarias, que son como las presentaciones ya que no hemos tenido y que extrañamos muchísimo, como vimos al principio, la energía que se maneja en las convenciones es muy alta y sobre todo porque se ve la grandeza de este negocio. Entonces, llevar a tu prospecto siempre a una de este tipo de reuniones siempre le va a dar una visión amplia de lo que es el negocio y de lo que se está moviendo también, ¿no? Y de que también de conocer nuevas personas que tienen la misma visión que tú y que tienen los mismos objetivos. Entonces, es muy importante identificar qué tipo de reuniones y que de todas podemos sacar provecho y podemos sacar de provecho de una manera muy efectiva. Entonces, estos son el tipo de reuniones que existen que podemos tener, ¿no? Hay reglas en la parte lógicamente, de tipo de reuniones. Nosotros vamos a la parte mucho de la de oportunidad para presentar un negocio de oportunidad, pero también hay reuniones de todo tipo que conocemos y que lógicamente también decimos, ¿por qué no seguimos normalmente reglas en este tipo de reuniones? A veces, o las sociales, que decimos, pues bueno, es una reunión social para comer con un amigo, una amiga, y pues no importa, voy a llegar tarde, ¿no? Pero ¿qué implica esta parte? Esta parte a mí me dejó pensando mucho en que si tú no eres profesional en todos los aspectos de tu vida, tampoco no pretendas que a lo mejor la gente te vea profesional en otros aspectos. Por ejemplo, este negocio es mucho de atraer a personas que conoces, invitarlas a este negocio, pero si te conocen que eres una persona que llega una hora después siempre a todas las reuniones, que no es formal, que queda en un día de llegar y otro día no llega y te la cambia, etcétera, ¿cómo creen que te va a visualizar la persona que estás invitando a este negocio, no? Entonces, por eso es importante que en todo tipo de reuniones también manejemos de cierta manera ciertas reglas y reuniones que nos van a dar disciplina y nos van a dar credibilidad a este negocio. Para mí es muy importante esta parte, ¿no? Que sí o sí, cuando tengamos inclusive reuniones sociales, cumplamos ciertas reglas de manera personal que nos permitan demostrar también un profesionalismo, porque en este negocio vamos a atraer a personas de todo nuestro primero, normalmente lo que atraemos son las personas que más conocemos, amigos, etcétera. Entonces, como amigos, si te conocen como una persona que no es seria, lógicamente no te van a tomar en serio, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta que hay que en este negocio hay que manejarnos en la vida con profesionalismo. ¿Para qué? Para siempre crear credibilidad, ¿no? La parte motivacionales de entrenamiento y formación
que siempre también a lo largo, a mí me encontré, creo que en las empresas, yo todavía trabajo en una empresa, creo que los errores más grandes que hay en las empresas es la parte de no saber crear reuniones efectivas. Y pasa mucho en las reuniones, ¿no? De ventas, que pierden mucho el hilo en información que no te llena o en personalizar la información. ¿A qué me refiero con personalizar? A que algún punto lo llevamos a lo personal. Lo creemos que a lo mejor nos están agrediendo, a lo mejor no están criticando a nosotros, cuando realmente están dando una crítica constructiva a tu trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esta parte de que he tenido reuniones, lógicamente me gusta ser muy efectivo en mis reuniones, en donde no se critica, simplemente se ven resultados, se crean objetivos y se visualiza hacia dónde vamos, ¿no? Y escuchamos mucho a las personas. Entonces es muy importante. Les voy a compartir otro video rápidamente que tiene que ver con que yo creo que les puede servir para la parte de reuniones en este caso estamos hablando de reuniones de negocio, pero creo que les puede ayudar a la parte de escuchar, ¿no? Porque a veces no hacemos eso, no escuchamos o queremos llevar las reuniones a donde nosotros queramos, pero sin realmente apoyar a las demás personas, ¿no? Entonces, o sin realmente el gurú callejero. Sin un objetivo claro, más bien como que únicamente tener decir, no, pues ya me voy a reunir, voy a cerrar y listo, ¿no? Pero realmente no estamos con la disposición de realmente escuchar a la persona con la que estamos tratando para poder encontrar sus necesidades, como lo vimos en el video, visualizarlas y lógicamente a través de esta visualización poder encontrar cómo le voy a llegar de mejor manera, ¿no? No solamente a través de, de dar mi información por darla, sino hay que observar durante toda la reunión a la persona que estoy dándole la presentación para ver cómo está reaccionando, ¿no? Para ver cómo está escuchando y ver si está interesado. Te puedes dar muy claramente cuenta si está interesando la presentación con sus acciones y con los gestos, ¿no? Entonces, hay que poner atención, ¿no? Entonces, este video lo vi, pero porque es una pared de una reunión donde alguien que hace una reunión supuestamente efectiva, pero realmente, ¿qué es lo que pasa, no? Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Why are we here? Because Es una parte me gusta este video, no encontré un video exactamente como cierre de ventas, pero, a ver, que lo dejé, pero, me gusta, ¿por qué? Porque la comunicación en lo de nuestras reuniones tiene que ser asertiva, ¿no? Y la parte de asertividad no viene en la parte de hablo muy bonito, sino viene en la parte también de cómo es como me proyecto hasta las personas, o lo que les comentaba, cómo las personas estoy proyectado hacia ellas a partir de lo que soy, ¿no? Entonces, en esta reunión ya todos son como que visualizan cómo es la persona y ya saben que no va a ser una reunión efectiva y efectivamente quien la lleva a partir del ego, ¿no? Entonces, en nuestras reuniones creo que es algo que tenemos que quitar mucho porque no nos podemos pelear con un cliente porque a lo mejor no piensa igual que nosotros o que no tiene la misma perspectiva, ¿no? Y me ha tocado verlo mucho en este negocio, no tanto en donde me desarrollo, pero me ha tocado mucho que con una objeción, en lugar de resolverla de manera correcta, a veces hasta nos enojamos o nos ponemos a pelear con el cliente, ¿no? Entonces ahí se pierde la parte de una reunión altamente efectiva. Entonces tenemos esa parte también de siempre tener la sencillez de y escuchar porque siempre hay algo que aportar, aunque no estén de acuerdo con nosotros o no estén de acuerdo con la oportunidad de negocio, siempre hay algo que aprender y que podemos mejorar, ¿no? Entonces, no porque no estén de acuerdo no vayan a cerrar el negocio, vamos a tener o vamos a notarlo como una persona diferente a nosotros o que pues ya no le vamos a dejar de hablar, ¿no? Entonces, cada quien tendrá sus razones y lógicamente es siempre estar con la parte de escucha, ¿no? Hay que tener elementos esenciales en la reunión efectiva, como dime, siempre hay un presente, estaba hablando de Geek, y tenemos la parte de que un presentador, que va a ser la persona que es la cabeza, que va a llevar la presentación y que lógicamente tiene que tener conocimiento y experiencia en la parte de cómo dar la presentación. ¿Para qué? Para que no exista, para que le dé de manera clara. Entonces, dentro del equipo que estamos aquí con Gold Coaching y la parte de Guadalajara, siempre la parte modelamos siempre la presentación y siempre escuchamos, se puede decir como talleres de presentación. ¿Para qué? Para poder
las nuevas personas que están entrando, siempre acompañarlas y pulirlas en la parte de presentaciones. Y ese pulimiento se da siempre, constantemente, no es de que ya la di una vez bien y ya la voy a darlo. Ya soy experto, lógicamente, tener más la des, estás practicando y mejoras. Sin embargo, siempre hay cosas que aprender, ¿no? Entonces, siempre hay que ver presentaciones. Afortunadamente tenemos unas herramientas muy buenas, los cuales nos permiten ver presentaciones de diferentes personas líderes a nivel mundial, que donde siempre podemos agarrar un pedacito y aprender y mejorar. El business partner también y lógicamente los invitados, que son la parte más importante y en la que podemos dar atención. No podemos dar más atención al presentador. A veces, bueno, este es de manera personal una opinión mía, que sí es que a veces llega un líder que tiene mucha experiencia, etcétera, pero le damos más importancia a nuestro líder, que es importante, pero lógicamente no es el quien es el invitado, tiene que ser el protagonista de nuestra reunión. ¿Por qué? Porque la atención va a él y va lógicamente a presentar una oportunidad de negocio que tenemos que convencer. Entonces, lógicamente, sí hay que darle siempre el valor al presentador o a la persona con experiencia, pero nunca perder a los invitados, ¿no? Que son los invitados de honor a nuestra reunión para poder que puedan visualizar el negocio, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, este es de manera personal a mí, que siempre hay que darle esa importancia a todos los elementos que se encuentran presentes, ¿no? No solamente porque es el mejor de los mejores a nivel mundial, lógicamente se le da su atención, pero acuérdense que este negocio es de atraer a nuevas personas, no de solamente dedicarse a engrandecer a más a personas que ya sabemos qué es lo que son, ¿no? Entonces, ese es de un punto de vista de mío personal, que entonces hay que poner mucha atención en tu cliente, o en tu prospecto, que es el que se tiene que estar convencido, ¿no? Entonces, la estructura de la presentación es muy importante. Esto lo encontré muchísimo, que sí es muy, muy común, que lógicamente tiene que haber una duración. No nos podemos tardar demasiado. Dicen que solamente ponemos atención los primeros 15 minutos. Entonces, nuestro cerebro empieza a distraerse después. Entonces, hay que tratar de hacerlo lo más corta, pero lógicamente llega con una estructura donde existen cambios y una planeación, lógicamente se atrae de nuevo la atención del asistente, ¿no? Donde lógicamente viene aquí la estructura, ¿no? Donde hay una bienvenida a los asistentes, hay presentación del ponente, hay la parte de introducir la presentación o cuál es la finalidad, por qué estamos presentes en esta reunión. Se hace la presentación de la compañía, el producto, se da el plan de marketing y algo que es importante es el testimonio, que es ahí donde la persona que estamos bueno, me invitando también va a dar su punto de vista personal y es donde vamos a ir atrayendo a las personas de manera correcta a un cierre exitoso de ventas. Entonces, todo tiene un porqué y ese porqué lógicamente siempre está desarrollado en los manuales y que hay que seguirlo sí o sí. ¿Para qué? Para que sea exitosa el cierre de negocio. Lógicamente siempre vienen muchas preguntas después de la presentación y es importante siempre resolverlas lo más pronto posible para que no se enfríe esa información y es ahí donde viene el seguimiento después de una presentación exitosa. Porque a veces, creo que eso es muy común, que hay presentaciones muy exitosas y que lógicamente dejan a la persona como muy convencida de que dicen, creo que me encantó, ¿no? Ya lo vi, pero no le damos seguimiento. O realmente a lo mejor dicen, solamente tengo una pregunta. Y dicen, sabes que no la tengo, pero te la mando. Entonces, ¿qué pasa cuando no le mandas esa respuesta? Pues te dice, bueno, pues creo que no le importó, ¿no? Entonces, dentro de la reunión también es muy importante observar y darle lo que les comento otra vez, darle la importancia a tu invitado. ¿Por qué? Porque hay que observar qué hace tu invitado y que tu invitado también te observe. Lógicamente tienes personas que te están acompañando para este proyecto, entonces hay que anotar también lo que dice el invitado. Si el invitado tiene una pregunta, hay que anotarla. O sea, finalmente, ¿por qué? Porque le das importancia a su palabra. Si no, y sobre todo si no tienes la respuesta en ese momento, pues lógicamente hay que anotar y decir con mucho gusto, ¿no? Yo te resuelvo esta pregunta y porque también se vale decir, no sé, lógicamente vamos a estar acompañados de las personas correctas para que podamos resolver todas, pero algo que he aprendido en esta industria farmacéutica, donde es de mucho, 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 mucho conocimiento y que hay gente muy especializada y que de repente quieras contestar algo que no sabes y lógicamente te ves mal, ¿no? Entonces, esa es la palabra, ¿no? Ellos se dan cuenta que no sabes. Entonces, se vale desde un principio y decir, sabes que no sé, esta pregunta no te la puedo responder,
pero te la vamos a responder. Y lógicamente ya viene el trabajo después de la reunión donde se investiga y se manda la respuesta a nuestro prospecto para que pueda estar tranquilo sobre esa inquietud que tuvo, ¿no? Entonces, esa parte para mí es muy importante. Yo le aprendí mucho a decir no lo sé en este momento, pero lo puedo resolver y te lo investigo, ¿no? Entonces también se llama la parte de, creo que tiene un poquito más de sencillez en la parte de que tú estás aceptando que desconoces porque no conocemos todo. Ese es un hecho. Somos personas, somos seres humanos y que entre más conocemos, por ahí yo no me acuerdo con quién escuché creo que no era de un conocido que dice, entre más conozco, me doy cuenta que menos sé. Entonces, porque sí, el mundo es tan grande que a veces se abre tu panorama apenas cuando viajas, ¿no? Al extranjero y dices, no manches, yo estaba cerrado en un mundo muy pequeñito. Y lógicamente, entre más lees, más tienes conocimiento, te das cuenta que hay muchísima información y que es imposible saber todo, ¿no? Entonces, hay que siempre estar informados o también darle la importancia a las personas que conocen más y que te puedan apoyar. Entonces, la parte de reglas para reuniones, vamos a visualizarlas una por una, que tienen que ver reglas para asistir a la reunión y la organización, organizar una reunión, ¿no? Entonces, es muy importante visualizar esta parte de dónde vamos a hacer nuestras reuniones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la parte de reglas para reuniones efectivas antes, ¿no? Antes, ¿qué tenemos que hacer antes? Entonces hay que respetar las reglas. Aquí tenemos la primera que dice ser acomedidos y apoyar en la organización del evento. Acuérdense que somos un equipo de trabajo y como un equipo de trabajo y entre más dicen como dice una cadena, ¿no? Somos tan fuertes como el eslabón más débil, ¿no? Entonces tenemos que fortalecernos todos. Entonces, y no significa que todos sepamos todo así, que todos seamos expertos en una cosa, sino a partir de las mejores ventajas o las mejores capacidades de alguna persona, que él se dedique a eso, ¿no? Entonces, parte de ser líder es identificar cuáles son las oportunidades o las mejores características de esas personas para colocarlo en el lugar adecuado y pueda potencializar nuestra reunión o inclusive llevarlo y acompañarlo para que las debilidades, las oportunidades de crecimiento las pueda crecer, ¿no? Entonces, hay que tener la disposición también, porque pasa de repente en algunos equipos que dicen, no, yo no quiero, nadie quiero, ya sea por pena, ya sea por inseguridad, pero para eso estamos, para hacer un equipo de trabajo donde vamos a crecer todos juntos. Entonces, hay que hacer la invitación a sus propuestas de acuerdo a los ejemplos de la guía que hemos revisado, que hay que hacer su speech, hay que prepararse para poder invitar a todos estos prospectos y obtengamos menos no de los que podamos imaginar, ¿no? Entonces, porque casi siempre decimos, no, pues nos dan un no y ya pensamos que los siguientes van a ser no, 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 no. Siempre hay nos, entonces, como lo hemos visto a través de esta guía, pero siempre hay que estar visualizando a que los que vayan va a ser porque en ese momento que estén en la reunión vas a dar tu mejor esfuerzo. ¿Para qué? Para que darles la atención. ¿Para qué? Para que estén convencidos de lo que tú estás presentando, ¿no? Hay que informar las reglas a los invitados, la parte de puntualidad creo que es muy importante y que hay que denotar la parte de profesionalismo otra vez, que si no podemos pedir a alguien que llegue puntual cuando ya te conocen de 1000 años que nunca has llegado puntual, entonces, que la gente a veces también en esos momentos ve cambios, ¿no? Ve que tú estás cambiando si fuiste impuntual. Entonces, hay que contar con un mínimo 1 hora y media para la plática y se recomienda pues no llevar niños. Normalmente los niños siempre van a llamar la atención. Hay ocasiones que a lo mejor es inevitable, pero normalmente las personas puedes platicarlo y siempre hay eh, ¿cómo se dice? Hay situaciones que a veces no puede controlar la gente, pero normalmente pues hay que procurar que no existan distracciones, ¿no? Nunca llegar solos a la reunión, siempre pasar por su invitado. ¿Esto por qué ayuda? Porque siempre hay que asegurar que el invitado sí o sí llegue, que también tiene que ver mucho con tu profesionalismo y cómo la gente te ve. Entonces, si tú eres una persona que normalmente no es profesional y que siempre en las reuniones siempre te dejan plantado, pues es por algo, ¿no? Entonces hay que autoevaluarse para saber por qué siempre nos dejan plantados. De manera personal, a lo largo de mi carrera siempre me ha pasado pues bueno, las personas realmente confían en mí cuando te dicen que sí es un sí, ¿no? Entonces también hay que confiar en las personas, pero también hay que siempre asegurarse de que lógicamente sí lleguen, ¿no? Eh,
últimamente se da muy fácil la parte de poner excusas de por qué no llegué, que es tarde, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la parte de que mencionen de que, pues, asegúrate que tu cliente llegue, siempre estar al pendiente y darle la importancia de que realmente tú quieres que llegue, no porque forzosamente quieras vender, sino porque realmente le importa también verlo, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que hay que considerar para asegurar que tu invitado se sienta cómodo y también llegue de una manera natural, que no llegue forzada y que no llegue con la idea ya preparada de decir, no, no es que aquí me quieren vender algo y pues no, voy, pero nada más porque tú me invitaste, pero bueno, ya van preparados así como para un no definitivo. Entonces, hay que trabajar mucho la parte de cómo invitar y que la persona llegue lo más certera posible y en confianza, ¿no? De que lo que tú le vas a decir va a ser algo de palabra y que va a ser algo positivo, ¿no? Entonces también depende mucho de cómo te has manejado todo a lo largo de tu vida para decir, pues este otra vez me quiere invitar otra vez a otro negocio, eso es que no funciona, ¿no? Entonces hay que siempre, este negocio es de gente profesional, entonces si en algún momento tenemos una debilidad, hay que trabajarla para que las personas te vean así, como alguien confiable, profesional y que lógicamente motive a, a que puedas, pues a esa parte, que puedan llegar, que confíen, no ciegamente, pero sí que tengan la certeza, es esa que tú les vas a ofrecer algo positivo, ¿no? La parte de edificar siempre el rodador, el evento y a la empresa Global Intergol de la manera correcta. ¿Para qué? Para que ellos puedan visualizar la trayectoria de las personas que está dando la presentación y que puedan visualizar que también es una persona profesional en la cual va a repartir información de manera correcta. Entonces es importante la parte de edificar para que la información, para preparar a la persona, sensibilizar un poquito a que diga, es una persona con experiencia y que me va a compartir la información adecuada. Esta es para la parte antes del negocio. Yo también les sugiero la parte de siempre ir preparados para cualquier información. Hay que ir preparado con las cosas básicas, ¿no? Con el producto de la compañía, con una libreta, con una agenda. Es muy importante que todo lo que estemos platicando y todos los acuerdos que se lleguen dentro de nuestra reunión se cumplan. Entonces, que tú tengas una agenda y que ellos vean que tú estás diciendo, sabes que yo te contesto tal día, aquí te anoto, te va a dar formalidad. Y si lo cumples, te va a decir, oye, esta es una persona profesional en todos los aspectos, ¿no? Entonces, hay que procurar siempre esa, ¿no? Porque confiamos mucho en nuestro cerebro, que la verdad es una maravilla, pero con tantas cosas que tenemos en la mente, pues se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Entonces hay que también disciplinarse en esta parte, ¿no? Durante la presentación también hay algunas reglas que hay que seguir y otra vez reiteramos la parte de ser puntuales y presentar a tu invitado con el expositor, lo que mencioné un poquito, que hay que darle importancia también a nuestro invitado, porque es nuestro invitado y lógicamente queremos que él se sienta cómodo y que se sienta en las manos correctas para tomar la información. Dice ocupar los primeros lugares y sentarse junto a su invitado, que se sienta acompañado otra vez. Entonces, pasa mucho, ¿no? Que siempre llegas a las reuniones y todos los lugares de enfrente están vacíos, ¿no? Entonces hay que tomar la iniciativa para que este negocio tenga seriedad. Y desde el principio, si hay personas que se ven hasta enfrente, la tendencia va a ser que todos se vayan hasta enfrente. Entonces, vamos a tratar de llenar este lugar y que estén lo más cercano a nuestro expositor. Entonces, hay que evitar las distracciones y también tiene que ver otra vez con profesionalismo. Entonces, eh, no celulares, entonces hay que, ni modo, aunque ya somos muy dependientes de estos aparatos, hay que ponerlos a un lado pues para que se note también que en este momento lo importante es estar con tu invitado y no que te manden un mensaje a lo mejor de buenas noches, ¿no? Entonces, la plática, la parte de galletas, entonces hacer comentarios o, o resolver dudas de los asistentes sin petición previa del expositor, entrar y salir de la sala. Creo que son cosas que normalmente pasan, hay veces que hay que ir al baño, etcétera, pues no está bien, pero lógicamente hay que tratar de evitarlas para que no existan distracciones y que la atención esté centrada en el expositor y no en todo el movimiento que se encuentra, ¿no? Entonces, como dice bien, afecta la dinámica de la presentación y lógicamente es una falta de respeto para el expositor y también para tu invitado. Entonces, la falta de respeto creo que es para todos, inclusive para ti mismo que estás desarrollando un negocio profesional y que entonces por medio de tus propias distracciones no te estás dando a respetar, ¿no? Entonces, si te sentaste junto a tu invitado y tú eres el mismo que está
haciéndole plática antes y tratando de resolver dudas, como bien lo dice, pues lógicamente estás perdiendo la parte de profesionalismo. Y pues, dice la parte de dejar que el expositor haga el cierre. ¿Para qué? Para que por medio de algunas preguntas clave que ya hemos visto a lo largo de muchas presentaciones, puedan dar un sí, ¿no? O que estén lo más cercano a dar el sí, como lo vimos en el primer video, ¿no? Entonces, se crea una necesidad para que a través de las preguntas de conciencia, ellos puedan decir, pues sí, eso es lo que necesito, ¿no? No a través de lo que tú puedas demostrar con tus, que es importante, ¿no? Decir, estos son mis resultados, pero a partir de la escucha, a partir de saber cómo, de conocer a tu invitado, que se puedan hacer las preguntas adecuadas para llegar a un cierre, porque no todos tenemos las mismas necesidades, ni todos pensamos igual. Entonces, a través de escuchar el tipo de preguntas que hacen algunas personas, es como vas a detectar posiblemente qué inseguridades tienen o qué experiencias han tenido que estén teniendo ese tipo de preguntas. Entonces, es como yo aprendí mucho de un estado, bueno, es de Estados Unidos, John Tapanainen, un señor de 50, 40 años en experiencia en ventas, donde él era muy curioso porque él era como un doctor, ¿no? Entonces, lo único que hacía durante toda la presentación era agarrar una libreta y anotar. Entonces, que él no solamente decía, me puede decir su necesidad, y el cliente, pues ahí se empezaba a platicar, ¿no? Todo, y él anotaba, 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 y de repente hace una que otra pregunta. ¿Y cómo se siente respecto a este problema que tiene, no? No, pues anotaba, 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 anotaba. Entonces, ¿qué se dedicaba a escuchar? La necesidad del cliente. ¿Qué es lo que hacía? Que al final solamente decía, ok, yo tengo 2 preguntas o 3. Hacía 3 preguntas clave de acuerdo a todo lo que escuchó, y eso hacía que hiciera el cierre adecuado, ¿no? Inclusive hacía que cayeran a partir de lo que notó, a veces hay clientes que cayeran en contradicciones al momento de responder, que dicen, oye, no es que nosotros necesitamos esto, pero él dice, no, y tú me dijiste hace rato que era esto, que tu sistema de calidad está basado en esto, entonces lo que me estás pidiendo va en contra del sistema de calidad que tú me estás comentando. Entonces lo que te estamos ofreciendo es con base a lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, hay que escuchar mucho a las personas, más que hablar. Cometemos a veces el error de hablar, de hablar y hablar, de 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 hablar, y no dejamos que se exprese la persona. Cuando a lo mejor dice, oye, sabes que yo nada más tengo la duda de pues cómo pago, ¿no? Y a lo mejor tú le echaste un choro y ya le metiste más dudas que preguntas, y dice, bueno, pues, y nunca le dejaste expresar una sencilla pregunta, ¿no? Entonces, hay que escuchar también. Y para mí creo que es lo más importante para poder resolver la verdadera necesidad que tiene nuestro prospecto. Porque posiblemente no sea una necesidad económica, que ya hemos visto que las necesidades económicas todos la tenemos, pero a lo mejor es una necesidad de pertenencia, ¿no? A un equipo de trabajo, y que también se lo podemos ofrecer. Entonces, si es esa pertenencia, pues la identificas rápido y lógicamente lo llevas a dar entendimiento de que lo vamos a arropar en un equipo de trabajo eficiente, ¿no? Entonces, hay que escuchar. Creo que ese sería como uno de mis consejos que yo podría darlos a lo largo de la experiencia que he tenido, que sí hay que escuchar. Y creo que en general, ¿no? También con la pareja, ¿no? A veces no escuchamos y se generan problemas de los que no se tendrían que generar por no saber escuchar, ¿no? Entonces, después de la reunión, viene algo muy importante, que es el seguimiento, que no hay que olvidar lo que se hizo, aunque sea si tú no tienes un buen seguimiento, aunque exista la mejor presentación, aunque invites al líder 15 de la compañía, aunque invites no sé, a la persona que más admira a la otra persona, si no le das un buen seguimiento, no resuelves sus dudas y no manejas las objeciones de manera correcta, lógicamente no vas a tener un cierre efectivo, ¿no? Entonces es importante que se haga el registro, y lógicamente no es, a lo mejor te dijo que sí, pero realmente hasta que esté el registro y el pago es cuando ya es un hecho. Entonces sí es parte de un ciclo de ventas. El ciclo de ventas no es hasta que ya te dijo que sí, ¿no? Sino hay que realizar el registro pertinente, hay que hacer el pago, hay que darle seguimiento y hay que planificarlo, y ya tenemos un entrenamiento muy bueno de 10 días que estamos viendo en el día 9, donde a partir de este entrenamiento, lógicamente vas a tener resultados. Entonces hay que enviar materiales de capacitación, hay que apoyar en todas las dudas que tenga nuestros prospectos y ya en ese momento clientes, pero
hay que dar el seguimiento pertinente. Si no damos un seguimiento, no sirve de nada que en tu reunión esté el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, el presidente, si después tú no resolviste una duda que fue la que, a lo mejor fue la que no, la que, la que era necesaria para ese cierre, ¿no? Entonces, es importante todos los pasos, el antes, la preparación, el antes, el durante y el después de una reunión altamente efectiva, ¿no? Entonces, bien, la parte también lógicamente y bueno, creo que en este sentido sería, creo que es la última positiva, déjame revisar, ¿sí? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, un comentario, algo que pudieran aportar también. A mí me gustaría mucho escuchar a lo mejor de alguna experiencia que han tenido una reunión, que pudiera aportarnos a todos y que nos dieran también valor, ¿no? Entonces, de mi parte creo que sería todo. Lógicamente también después tenemos el día 10 que es la evaluación, que dice no hay crecimiento, lógicamente, si no existe una evaluación, eso es básico, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera compartir alguna experiencia, que quiera comentarnos algo o alguna retroalimentación que pudiera ser de mucha utilidad para todos. Yo les agradezco muchísimo la atención y pues mi nombre es Ricardo Núñez y estoy para servirles en lo que pueda apoyarlos con mucho gusto. Y listo, pues si no hay alguna otra observación, alguna pregunta, pues de mi parte es agradecerles muchísimo la atención y, y pues bueno, lógicamente trabajar en equipo, que creo que es lo más importante. Y listo, ¿no? Vamos a tener el día 10, el día de viernes con Karina Pérez, que también es igual, que siempre es una admiración también tenerla aquí en este equipo, que ya tiene mucha experiencia y que es empresaria, ¿no? Entonces, que es empresaria y que pues, siempre nos aporta muchísima información a partir de esta parte. Ya tiene 3 años, de la compañía, y que siempre tiene la parte de balancear la vida espiritual, de trabajo financiero, en todo lo que hace en su vida. Entonces, los esperamos en este último día 10, que es el día viernes, y pues les agradezco de nuevo su atención. Me despido, les deseo una excelente noche. Mi nombre es Ricardo Núñez y estoy para servirles. Hasta luego, muy buenas noches.